Muy buenos días. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2017. Soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales, miembro del Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional en Venezuela. Hoy quiero hablarles sobre la discusión que se ha generado en torno a la ayuda humanitaria, al canal humanitario. Hemos visto cómo en los últimos meses la situación social en Venezuela se ha agudizado. El problema humanitario en Venezuela tiene tres aspectos que son fundamentales. El primero es la falta de medicinas, de medicamentos y reactivos para atender pacientes en estado crónico y medicinas que son esenciales para personas que, aunque no tienen una enfermedad crónica, la necesitan para poder subsistir y para poder llevar adelante sus tratamientos. El segundo aspecto es el desmantelamiento de la red de salud pública, de la red de hospitales en todo el país. No solamente la falta de mantenimiento, sino por las deficiencias y por la corrupción administrativa, el estado de abandono, de insalubridad y de contaminación de los hospitales en Venezuela es verdaderamente alarmante. Y el tercer aspecto de esta crisis social, que ha sido llamada también crisis humanitaria, es la severa escasez de alimentos, bien sea porque hay personas que no tienen el dinero. Hemos visto casos de personas de la tercera edad, de jubilados y de personas, la gente en la calle, los que no están enchufados, que lamentablemente no tienen el dinero para comprar sus alimentos. Estas son personas que, como no son militantes del partido de gobierno, no se les ha dado el carnet de la patria, que es un mecanismo de control que tiene el gobierno para darle alimentos, para darle, suministrarle la bolsa de alimentos CLAP a su gente. Entonces, al no estar en estas redes de distribución, hay millones de venezolanos. Se dice que pueden existir alrededor de 5 millones de personas que no tienen acceso directo a la comida, porque no tienen manera de comprarla. Pero a esto se agrega grandes sectores de la clase media y personas que, aún teniendo el dinero para comprar la comida, tampoco pueden hacerlo porque no hay comida, porque no hay suficiente abastecimiento, justamente derivado de esta situación de corrupción por una parte, pero también por la otra, de una política deliberada del gobierno para controlar los suministros de comida y de medicinas. Esta situación es lo que ha motivado a que muchas organizaciones no gubernamentales y algunas personas, la iglesia, de la sociedad civil, estén exigiendo la apertura inmediata de un canal humanitario. Cuando vemos que la gente se está muriendo literalmente porque no tienen las medicinas para poder darse sus respectivos tratamientos, cuando la gente se está muriendo de hambre y quienes para evitarlo tienen que ir a consumir o a tratar de encontrar comida en los basureros, como lo hemos visto en innumerables videos en las redes sociales, podemos ver que la crisis social en Venezuela ha tocado un nivel dramático, que es una situación que no se puede resolver con medidas, con paños tibios. Esto no se va a resolver con el aumento de bolsas CLAP. Esto requiere de una solución mucho más profunda y seguramente de una solución mucho más definitiva. Yo quiero compartir con ustedes unas cifras que he obtenido el día de ayer para dramatizar el grado, la gravedad del problema que estamos viviendo. En Venezuela se dice que hay aproximadamente 300.000 venezolanos con cáncer. Bueno, para estas personas no hay ningún tipo de esperanza de poder conseguir las medicinas para los tratamientos, para la quimioterapia, porque además de que son medicinas que se tienen que comprar con divisa, con dólares, bueno, no hay dólares, y los pocos dólares que hay disponibles, los mecanismos de control que ha creado este gobierno cívico-militar se los apropian y los utilizan para redistribuirlos a sus respectivas redes de corrupción.
En Venezuela existe un 80% de equipos de diagnóstico de diferentes enfermedades, de rayos X, etcétera. Ese 80% de equipos está prácticamente en desuso porque no hay mantenimiento. ¿Por qué no hay mantenimiento? Porque no hay dinero, no hay divisas, no hay dólares disponibles para cambiarle los repuestos a estos equipos, aunque haya dólares para hacer fiestas y para comprar el licor que estas bandas cívico-militares disfrutan en sus celebraciones. Hay un 80% de escasez de reactivos y según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 4 millones de venezolanos sin acceso a medicinas esenciales. Estas no son medicinas para tratamientos crónicos. Estas son medicinas que se pueden comprar en cualquier farmacia sin prescripción médica. Y como muchos de ustedes saben, ni siquiera estas medicinas son accesibles. Pero hay una cifra inclusive mucho más grave, porque se trata de personas con una situación muy definida y una situación que es de absoluta gravedad. Hay aproximadamente 3.500 venezolanos que tienen trasplante de riñón, los pacientes renales. Para estos 3.500 venezolanos aproximadamente no hay la esperanza de poder conseguir las medicinas que les permitan llevar adelante sus respectivos tratamientos. Estas son personas que han sido condenadas a muerte en vida en Venezuela, que el gobierno, por una parte, por la corrupción, por el robo descarado de los dólares, por una política que, sin ser economista, cualquiera puede entender que es una política donde el gobierno sigue emitiendo y sigue vendiendo dólar oficial a 10 y en el mercado negro ese dólar se está cotizando en más de 80.000 bolívares y se dice que puede llegar a 100.000. En esa red de distribución de corrupción cívico-militar que tiene el régimen, bueno, ahí se están quedando esa cantidad de dinero que no está llegando para resolver estos graves problemas. La respuesta frente a esto de la clase política, de la dirección política de la oposición, ha sido pedir la apertura de un canal humanitario y pedir en el mundo ayuda humanitaria. Esto significa que hay organizaciones mundiales, organizaciones internacionales, países dispuestos a enviar esas cosas que no se consiguen en Venezuela, porque el gobierno dice que no tiene el dinero, pero además porque el gobierno de una manera deliberada y sistemática se niega a que haya acceso al suministro de medicinas y de comida, porque ya no solamente es la corrupción, sino porque se trata de un mecanismo de control social. Ellos están haciendo una política perversa, que es cerrar todos los accesos a medicinas y alimentos y abrir el suministro de manera selectiva a la gente militante del PSUV, a los chavistas que se inscriben en el carnet de la patria y por supuesto ellos pretenden obligar al resto del país, al resto de la sociedad, al 80% de los venezolanos, para que si quieren tener acceso a comida y a medicinas, entonces tienen que reconocer, someterse, arrodillarse y arrastrarse, desprendiéndose de lo que es un derecho universal, no solamente constitucional, y de esa forma entonces el gobierno se garantiza un apoyo político del cual carece en este momento por un mecanismo perverso de control social, o sea, amarrar a la gente con comida y con medicinas. Entonces, para responder a esto, se ha pedido la ayuda humanitaria. Ahora, ¿de qué se trata esta política de ayuda humanitaria? ¿Se trata acaso de recorrer el mundo, de recibir una cantidad, digamos, de bultos de comida y de medicinas que van a ser enviados a Venezuela? ¿A quién se le va a entregar esto? Se le va a entregar a un gobierno que ya sabemos para qué quiere utilizar este tipo de insumos. Se le va a entregar a un gobierno que seguramente se los va a robar, los va a almacenar en sitios hasta que se venzan, hasta que se pudra la comida, sin darle acceso a la gente o a los destinatarios finales de este tipo de ayuda. Pero lo que más preocupa
y que es el motivo de esta conversación del día de hoy, es que pareciera que detrás de la idea de ayuda humanitaria lo que hay es toda una estrategia para reforzar la política, la lógica de la servidumbre voluntaria. Una lógica en la que lamentablemente los factores de la oposición electoral, mayoritariamente partidos que están en la MUD, han comprado y se han convertido en los propagadores de esta lógica del gobierno. Entonces, lo que no entendemos es que si la situación es tan grave como sabemos que lo es, si la gente se está muriendo porque no tiene las medicinas, porque no tiene la comida, entonces, en lugar de atacar las causas, estamos hablando de atacar simplemente los síntomas del problema. Mandar ayuda humanitaria, pedir ayuda humanitaria y transarse en que esa es la forma como vamos a resolver el grave problema social que hay en Venezuela, yo creo que esto es una absoluta irresponsabilidad. Quienes estamos militando en el llamado a una posición política diferente, en una oposición que sume esfuerzos para hacer un cambio político profundo en Venezuela, no podemos transarnos simplemente en negociar lo que debería ser la solución total, radical, definitiva al problema social en Venezuela, simplemente por un bulto de comida o por unas medicinas, en una solución transitoria que, por cierto, no es sustentable y no es viable porque estarán pensando los países que pueden prestar esta ayuda, suponen, la expectativa es que es una situación temporal, es una emergencia, es una situación transitoria. Entonces, ¿por cuántos años están pensando estos políticos que se va a mantener una situación de ayuda humanitaria? Acá lo que se debe plantear no es una ayuda humanitaria para mantener este estado de cosas, para tratar de resolver con paños de agua tibia lo que debería resolverse de una manera definitiva. Por eso, mi mensaje de hoy es si en lugar de estar pidiendo en el mundo ayuda humanitaria, los partidos de la oposición electoral suman esfuerzos para atacar el problema, para atacar la causa. Y la causa es el Estado chavista corrupto que en primer lugar se roba el dinero que debería ir a medicinas y a comida, pero que en segundo lugar también usa esta escasez como un mecanismo, como un chantaje sobre la población civil. El hecho de que el mismo gobierno niegue que hay una crisis social, que niegue que hay escasez de medicina, que niegue que hay escasez de comida, que niegue el estado de desmantelamiento, de deterioro y de destrucción que hay en los hospitales venezolanos, demuestra la perversidad por una parte y por la otra la disposición, la voluntad de seguir adelante en un trabajo, en un genocidio sistemático, atacando a su propia población civil. Un gobierno que está dispuesto a sacrificar, a castigar a su propia población civil, es un gobierno que no merece la confianza internacional para manejar ningún tipo de ayuda humanitaria. Por eso, desde esta posición que nosotros hemos asumido, de hacer un llamado a una oposición radical, frontal, frente a la dictadura en Venezuela, y que la hemos explicado y cuya expresión, cuya táctica privilegiada se expresa en el llamado a no votar, a abstenerse en estas elecciones y en las elecciones venideras, nosotros proponemos que la mejor ayuda humanitaria para Venezuela es derrocar la dictadura, es atacar el problema en su raíz, en la profundidad de la causa que lo está generando, en lugar de seguir alargando y de seguir estirando una situación que es insostenible para los venezolanos. Nosotros rechazamos que el esfuerzo se limite, se mediatice simplemente en hacer una petición de ayuda humanitaria y pedimos que estos dirigentes políticos se reivindiquen con la gente, se reconcilien con esa sociedad que ellos dicen representar, para que en lugar de estar haciendo estas peticiones de una ayuda humanitaria, sumen esfuerzos para atacar el problema, que es derrocar a la dictadura que causa esta profunda crisis humanitaria. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes el día de hoy y hacer una cautela,
porque este es un tema delicado. Estos son el tipo de temas con los cuales no se puede jugar. Y la cautela es la siguiente. Por supuesto que nosotros entendemos y creemos que hay que atacar este problema de manera inmediata, pero por esa misma razón es que creemos que la solución definitiva y sustentable no es estar haciendo una política de pedigüeños y de pedir una ayuda para mantener y reproducir el mismo status quo que está gobernando a Venezuela. Por la gravedad y la urgencia del problema que estamos atravesando en Venezuela es que nosotros pedimos, en lugar de un canal humanitario, en lugar de ayuda humanitaria, una intervención de la comunidad internacional para derrocar la dictadura, para cambiar este gobierno y cambiar este Estado que mantiene una situación, que mantiene un chantaje y prácticamente una práctica de ataque y de asalto permanente en contra de su población civil. Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes en el día de hoy.